Si María tenía 7 demonios, entonces estaba completamente poseída. ¿Podrían los espíritus demoníacos haberla llevado hasta Jesús? Y de ser así, ¿qué eran? Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué significa que tuviera demonios? Puedo imaginar varias explicaciones. Una podría ser que quizás fuera epiléptica. Cuando una persona es epiléptica, parece estar poseída. Cuando tiene una convulsión, luce como una posesión. O podría ser esquizofrénica, en cuyo caso varios personajes de este tipo podrían salir de ella y ser vistos como demonios que la poseían. Pero extrañamente solo el Evangelio de Lucas menciona que María Magdalena estaba poseída por demonios. Esta acusación no aparece en ningún otro lugar de la Biblia y muchos eruditos se preguntan si Lucas fabricó deliberadamente la historia para restar importancia al papel posterior de María en el movimiento de Jesús. Es muy extraño que no relate la historia. Podría ser una historia bellísima, una mujer liberada de 7 demonios. Lucas tiene varias historias acerca de gente liberada de demonios. Así que realmente no se sabe a qué se refiere Lucas. No creo que sepamos que María estaba poseída. Creo que representarla como posesa es una forma para que el evangelista, el apóstol, de alguna manera, nos indique que había algo en esta mujer que no estaba bien del todo. Así que, por supuesto, todo lo que haga y diga debe verse con alguna reserva, surgida del hecho de que sabemos que está algo enferma. Esta parte del Evangelio de Lucas podría interpretarse como un ardid deliberado para poner en duda el carácter de María. Pero en Lucas hay otras 2 pistas importantes. María se menciona primero entre un grupo de mujeres de Galilea que ofrecen apoyo financiero a Jesús. Ahora, esta es una pista interesante, porque su nombre parece indicar que viene de Magdala, en Galilea, y que tiene algo de dinero. Está sola, no parece estar casada, pero tiene algunos fondos, y es como una benefactora del movimiento de Jesús. De acuerdo a la ley judía, las mujeres no heredan, las mantienen sus padres y sus esposos. Así que, de hecho, podría uno preguntarse cómo alguna mujer podría tener dinero. Pero en realidad existe evidencia de todo tipo de historias en donde los hombres hacen un gran esfuerzo para dar propiedades a sus hijas o esposas, cuando la ley no esperaría que lo hicieran. Cualquier riqueza que María tuviera podría ser de su propiedad. Pero ¿podría eso generar suficiente dinero para financiar a Jesús y sus seguidores? ¿Qué tan rico debe ser uno para poder mantener a una persona que tiene necesidades muy modestas? Después de todo, él no era un príncipe. No era gran cosa mantener a alguien como él. María Magdalena podría no solo haber ayudado económicamente a Jesús, también podría haber jugado un papel importante entre las mujeres de Galilea. No es cualquier mujer, es la mujer que tiene los recursos para mantenerlo, para seguirlo hasta Galilea, pero de alguna forma se coloca justo a la cabeza en cuanto a ese grupo. María Magdalena jugó un papel importante en el ministerio de Jesús. Jesús estaba en un curso de colisión con Roma y los sacerdotes judíos. Estar junto a él era equivalente a un acto de revolución. A pesar de los riesgos, fue María un personaje principal en el movimiento que se convertiría en una de las religiones más grandes del mundo. Por casi 2000 años, todo lo que se sabía de María Magdalena estaba contenido en unas cuantas líneas de texto en los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero entonces, en 1945, un hallazgo increíble cerca del pueblo de Nag Hammadi en Egipto cambió todo.
Un grupo de granjeros locales excavaban en busca de fertilizante cuando descubrieron una tinaja antigua sellada. Dentro encontraron 12 libros encuadernados en cuero. Entre los textos había evangelios acreditados a varios discípulos, pero excluidos del Nuevo Testamento. Apenas traducidos hace poco, revolucionaron la comprensión de los eruditos acerca del cristianismo primitivo. Me dio mucha curiosidad cuando supe que estos escritos describen a María Magdalena en el hallazgo de Nag Hammadi, porque la describen como una discípula. La llaman discípula junto con otras mujeres y la muestra haciendo preguntas a Jesús y él le contesta. Y luego ella reacciona nuevamente. Así es que se obtiene una imagen muy nueva de María Magdalena. Los evangelios gnósticos le dieron a María un papel mucho más prominente que el que tiene en el Nuevo Testamento. Y uno de los textos, el Evangelio de Felipe, ofrece lo que parece ser una revelación impactante respecto a la relación entre Jesús y María. El Evangelio de Felipe es uno de los libros del mundo antiguo que, con el tiempo, se han desgastado y hay agujeros en los manuscritos, brechas, en donde antes había palabras que desaparecieron. Y eso afecta este pasaje en particular. Permíteme leer el pasaje, tal como lo tenemos en el Evangelio de Felipe. Lo que dice es, y como acompañante de, y hay una brecha en el manuscrito, María Magdalena, brecha en el manuscrito, a ella más que brecha, los discípulos, brecha, la besaba, brecha en su brecha. Al examinar cómo el escritor del Evangelio de Felipe usaba el lenguaje en otras partes del texto, los eruditos lograron hacer una conjetura con cierta base acerca de las palabras faltantes. En algunas traducciones dicen, bueno, al menos Jesús besaba a María Magdalena en la boca, y muy frecuentemente. Puedes sacar muchas conclusiones eróticas hermosas acerca de eso, pero primero creo debes admitir que el espacio en donde se inserta la palabra boca es un espacio libre, sin letras, así que puedes llenarlo con cualquier palabra que encaje. Alguien propuso pies, mejilla, lo que sea. Si Jesús besaba a María frecuentemente en la boca, como alega el Evangelio de Felipe, ¿podría eso implicar una relación sexual entre ellos? ¿Podrían María y Jesús incluso estar casados? Algunas personas dicen, bueno, pero el hecho de que la bese no muestra que tenían una relación íntima. Y uno pensaría eso, a no ser que uno leyera el resto del Evangelio de Felipe, porque resulta que hay otra referencia a los besos en el Evangelio de Felipe, y la forma en que se menciona es en relación al ritual cristiano que ocurría durante los servicios de adoración cristianos en los días de la iglesia primitiva, cuando los cristianos solían darse la bienvenida con un beso. Y el Evangelio de Felipe pregunta, ¿por qué se saludan uno al otro con un beso? La razón es porque al besarse se demuestra que se ha dado una revelación. Dios da su revelación al entregar su palabra. Las palabras salen por la boca, así que los cristianos se besan entre sí para mostrar que se dan revelaciones unos a otros. Todos los discípulos se besaban entre sí para compartir la gracia. Así que no creo que se debiera convertir en algo erótico. Esa sería nuestra interpretación. En años recientes, novelas y películas fueron mucho más lejos e imaginaron que para la época de la crucifixión María llevaba en su vientre al Hijo de Jesús. Hoy en día, mucha gente que presta atención a la prensa popular y a novelas como El Código Da Vinci, cree que Jesús y María Magdalena tenían una relación íntima. Desde el punto de vista histórico, hablando simplemente como historiador, este tipo de afirmación parece totalmente falso. No hay referencias en ninguna de las fuentes tempranas acerca de que Jesús y María estuvieran casados, por ejemplo, o de que tuvieran sexo y tuvieran bebés. En la novela El Código de Da Vinci, María Magdalena y su hija huyen hacia Provenza, en Francia, después de la crucifixión.
Es una historia construida en base a una antigua tradición provenzal, pero que no tiene nada que ver con que María tuviera un hijo de Jesús. Nos volvimos famosos cuando Dan Brown escribió el libro